deudas grandes que yo tenía con Él y que yo tenía con personas. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí, Dios? ¿Sabes que yo duré 10 años? 10 años en una profunda depresión, preguntándole al Señor: ¿por qué permitiste esto en mi vida? Hermano, yo te estoy hablando de algo muy profundo. En el año 95 yo perdí mi cuarto hijo. Tengo 3 para la gloria del Señor. Yo perdí a Natán por una negligencia médica en Miami. Yo no sabía que mi hijo se iba a morir, pero Dios lo permitió. A Dios le plujo que a Blanca Domínguez se le muriera un hijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un propósito. Repite, propósito. Dice la palabra del Señor que todo lo que pasa a los hijos de Dios es para bien. Todo. Aunque no lo quieras creer en esta noche, todo Dios lo provoca. Él provoca los torbellinos. Él provoca las adversidades para luego traer la restauración y la bonanza a tu vida. En aquel entonces yo no entendía. Y lloré por 10 años. Y todos los días le preguntaba al Señor: ¿por qué te llevaste a Natán? Porque era un hijo que le pedía al Señor. Era muy amado y estaba muy esperado por mí. Y en aquel hospital, en aquella mañana cuando desperté, pregunté por mi hijo y me dijeron: señora, su bebé murió. Se rompió mi útero y Natán se ahogó adentro por culpa del médico. Hermano, ya yo conocí al Señor. Yo pude haber dejado que entrara una raíz de amargura en mi corazón en contra de aquel médico y en contra del hospital. Pero no, porque aunque yo no entendía lo que estaba pasando, nada de eso le iba a devolver la vida a mi hijo. No valía la pena que yo me llenara de rencor. Sí, estuve deprimida y venían dardos a mi mente para hacerle daño a aquel médico. Me dijeron que metiera demandas. El Espíritu Santo no me dejó. Yo no quería saber nada. Pero Dios tenía un propósito. 10 años más tarde Dios me mostró, porque Él le había placido llevarse a Natán. Entonces entendí que Él usó a aquel médico, como Él pudo haber usado a la persona que te ofendió y estás así. Porque ¿sabes qué? A través de la aflicción y del dolor, tú te acercas más a Dios. Es la forma de acercarse al Señor. Cuando estamos en el medio del dolor más grande y de la aflicción, es cuando subimos la mirada al cielo y le decimos: Señor, aquí estoy, ayúdame. No importa lo que pasó. No importa lo que pasó, Dios restaura todas las cosas. 10 años más tarde, en una corte de Miami, aquí en los Estados Unidos, Dios mostraba el propósito por el cual se llevó mi hijo. Fuimos a una audiencia en una corte con una jueza muy implacable, la jueza Lane. Íbamos a recibir nuestros papeles. Estábamos aplicando por la ley de los 10 años. Metimos un asilo que revocaron. Estábamos en deportación y necesitábamos un milagro de Dios.
¿Y qué sucedió? En aquella mañana, el abogado dijo: vamos a aplazar la audiencia, Blanca, porque no estoy preparado para litigar con ella. Los van a montar en un avión y los van a mandar a Venezuela. Nosotros dijimos: no vamos a cambiar el día, porque este fue el día que Dios escogió. Y siempre habíamos declarado que Dios va a hacer un milagro. Teníamos que hacer un folder que hicimos de 510 páginas, donde teníamos que explicarle a aquella jueza, año por año, por qué nos habíamos quedado ilegales en los Estados Unidos. Escucha, yo no sé por qué Dios está desviando el tema. Escucha, porque si es tu caso en esta noche, Dios tiene un propósito. Y Dios tiene el control de tus papeles y de todas las cosas y de todo lo que te ha pasado en tu vida. Y allí en ese folder estaba año por año lo que había pasado en nuestras vidas en 13 años. Sucedió que en aquel momento que llegaron al año 95, en el folder, el abogado preguntó: señora Domínguez, ¿qué le pasó en el año 95? La jueza tenía el folder. Y en el año 95 estaban las fotos de Natán conmigo en el hospital, porque se me saltó decirles que Dios envió un ángel a aquella cama. La persona que me fue a decir que mi hijo estaba muerto era alguien que nunca más vi, pero sé que Dios lo mandó, con el propósito único de tomar unas fotos. Porque cuando me dijeron que Natán estaba muerto, yo dije: ¿dónde está? Está en una nevera, tráiganmelo porque quiero verlo. Mi hijo inerte como una piedrecita, completamente morado. Me lo trajeron y estuvo en mis brazos por 3 horas. Pero Dios tenía un propósito. Aquella mujer tomó 5 fotos Polaroid instantáneas y me las regaló. Esas fueron las fotos que yo lloraba todos los días y le preguntaba al Señor por qué se había llevado a Natán. Ahí estaban las fotos en el folder y el abogado preguntó: ¿qué pasó en el año 95? Y yo empecé a relatar lo que sucedió en aquel hospital y con aquellos médicos. Y se vino todo el recuerdo y todo el dolor que yo sentí por 10 años. Y en aquel momento que yo estaba confesando, pude ver los ojos de aquella jueza implacable, cómo empezaban a llenarse de lágrimas, porque Dios estaba haciendo un milagro en su corazón. Y Dios nos mostró aquel día el propósito que tenía, porque a través de la muerte de Natán, Dios le tocó el corazón a aquella jueza y ella dijo al terminar la audiencia: yo hoy le otorgo la residencia de los Estados Unidos a una familia de méritos. ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Alábalo porque Él vive! ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo iba a tener resentimientos yo? ¿Y cómo iba a odiar yo a un médico? Si Dios tenía un propósito. Te doy esto como ejemplo, que a lo mejor no tiene nada que ver con tu caso. A lo mejor tu caso es el más horrible que te haya pasado. A lo mejor fue el caso de un abuso. A lo mejor fue el caso de que te mataron un hijo. A lo mejor es el caso de tu esposo que te maltrata todos los días. A lo mejor es el caso de Laura, que tu esposo te fue infiel o que tu esposa te fue infiel. Pero ¿sabes qué? No importa lo que pasó, Dios restaura todas las cosas. Y Dios quiere que en esta noche tú perdones para que tú puedas volver a amar a otra vez. El tiempo sana las heridas, pero tú tienes que perdonar instantáneamente. Inmediatamente tú tienes que decir: lo perdono, aunque el dolor esté ahí. Dios se va a encargar de sanar tu herida en el tiempo que Él tiene predestinado.
Si tú le das la entrada al Señor, Él lo va a hacer. Si tú le das cabida al Espíritu Santo en tu corazón, Dios va a sanar tu vida. ¿Sabes qué? Quizás en tu corazón no hay una raíz de amargura. Quizás en tu corazón en esta noche hay una semilla que entró, creció y se hizo un árbol tan grande que ese árbol está frondoso y muy grande. Y ese árbol se llama amargura.